Nada pasa por accidente. Les voy a mostrar cómo nosotros escogemos los order blocks para abrir operaciones y tomar ganancias en el mercado de manera consistente. Hola a todos, aquí de nuevo Mauricio de la City Capital para un nuevo episodio. En el video de hoy les voy a estar mostrando exactamente cómo identificar order blocks de alta probabilidad. Y como siempre, por favor apoyen este canal, así que denle like al video o suscríbanse para más contenido como este. Empezamos. Ok, entonces vamos a ver aquí en el gráfico cómo nosotros usamos los order blocks, cómo nosotros identificamos los order blocks. Y para los que aún son nuevos en los conceptos de order blocks, les voy a mostrar qué son y cómo los usamos. Entonces, esta zona marcada de aquí es un order block, que básicamente son áreas de precios donde son puestas órdenes, digamos, sobre más o menos estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente funcionan, hagan de cuenta, como un muro, ¿no? Es como un muro de órdenes donde el precio debería venir aquí y parar, ya sea para reaccionar y seguir subiendo o posiblemente para romper, pero la expectativa es que el mercado aquí frene o pare como un muro, ¿no? Como un bloque, como su nombre lo llama, pare y el mercado, digamos, de un reverso y se vaya, digamos, en la dirección contraria o en la dirección a favor de este, que es el movimiento anterior. Y ese muro representa las órdenes de los bancos y las grandes instituciones financieras. Y lo que tenemos que identificar es dónde estos bancos e instituciones financieras tienen sus órdenes en el mercado, ¿de acuerdo? Y esto se puede ver como lo que nosotros llamamos un sell to buy o un buy to sell. Es decir, tenemos una vela alcista en este caso, es decir, una compra, ¿cierto? Para luego una venta. Y del caso contrario, una venta, en este caso esta vela bajista, una venta para una compra. O un movimiento alcista antes de un movimiento bajista o un movimiento bajista antes de un movimiento alcista. Entonces lo que nosotros llamamos un buy, es decir, una compra, to sell para una venta, lo que nos deja una zona de oferta, o un sell to buy, es decir, una venta o movimiento en corto bajista antes de un movimiento alcista, lo cual entonces nos deja una zona de demanda, como es este caso de acá, ¿de acuerdo? Y digamos que podríamos necesitar básicamente o tres reglas básicas para identificar un order block de alta probabilidad. Entonces, lo primero es que debemos tener un cierto nivel de momentum que viene de la zona, es decir, como vemos acá, tenemos esta zona de acá y vemos un gran impulso, digamos, drástico o agresivo en donde el mercado viene y crea entonces un nivel de, digamos, un máximo, en este caso un máximo interno más alto, ¿no? Hay un gran impulso, hay un gran momentum en ese sentido. Lo mismo aquí, si ustedes se identifican acá, de acá se desprende un gran impulso que viene y empieza a romper unas estructuras internas. Eso es lo que básicamente queremos ver, y ese momentum lo que nos dice es que está entrando pues una gran cantidad de volumen o presión bajista en este caso al mercado, y aquí está entrando una gran presión alcista, una gran presión o fuerza de compra al mercado. Lo otro que debemos tener en cuenta es que a partir de esa zona el mercado debería dejar lo que nosotros llamamos un imbalance, que es producto de ese movimiento tan drástico. Es decir, vamos a verlo acá, digamos que el mercado crea esta vela súper grande, pero aquí esta vela bajista, que es nuestra primera vela, tenemos el máximo de esta vela, y luego esta, que es la tercera vela, deja una mecha acá, pero hay un espacio entre estos dos, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos un vacío o un imbalance, es decir, que a partir de este punto el mercado me marca una zona de imbalance. Vamos a marcarla acá, y si se fijan aquí el mercado pues baja, cuando baja llena parte de ese imbalance. Entonces lo que vamos a hacer es un poco bajarlo hasta donde el mercado viene y llena, pero si se fijan todavía tenemos un espacio por llenar. Entonces el concepto del imbalance básicamente es que el mercado pues en este espacio, como entra una gran presión alcista aquí, pues hay órdenes de venta que se dejaron, digamos, sin llenar. Entonces el precio normalmente va a venir y va a llenar esta zona de imbalance, la llena para luego continuar con su movimiento. Entonces es súper importante que podamos ver algún tipo de imbalance en nuestro order block, justo por encima o por debajo, dependiendo si es alcista o bajista. Por lo tanto, por cada order block de alta probabilidad debe haber algún tipo de imbalance. Y lo tercero es un propósito.
Es decir, cuál fue la razón, qué hizo el precio desde ese nivel, por qué compraron o por qué vendieron desde ese nivel, ¿vale? Entonces, digamos que en este caso tenemos lo que nosotros llamamos un order flow bajista, es decir, el mercado está creando máximos y mínimos cada vez más bajos hasta que el mercado llega a este punto, crea un mínimo, este mínimo anterior, el mercado viene, lo rompe, pero lo barre y viene y crea este movimiento rompiéndome esta última fuerza bajista. Es decir, desde aquí el mercado hizo su último intento, ¿cierto? Por romper o por crear un nuevo mínimo, que es este. Entonces, técnicamente tendríamos una pequeña zona de oferta, ¿vale? Pero aquí el mercado viene y la rompe, la vence. Entonces, esta zona de oferta falla, por lo que nosotros aquí pues marcamos lo que llamamos un cambio de carácter, ¿vale? Entonces, vamos a marcarlo acá, vamos a ponerle otro color para identificarlo, vamos a ponerlo así, vamos a poner un poco más grueso para que se pueda identificar. Entonces este es lo que nosotros llamamos un cambio de carácter. Es decir, a partir de ese punto podemos ver que la demanda toma el control y es donde el mercado se dio la vuelta. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos algo muy importante, y es la zona. ¿Qué hizo la zona? O en este caso, ¿qué hizo este movimiento? ¿Qué hizo este order block? Pues básicamente el order block me rompió una estructura, ¿no? Entonces en este caso me rompe esta estructura, me rompe esta estructura y finalmente pues termina por romperme, digamos, este máximo interno, ¿no? Todo este movimiento me rompe este mínimo interno para llegar finalmente a esta zona. Vamos a marcar esta zona de acá también como nuestro order block, ¿vale? Y otra cosa que debemos tener en cuenta también es lo que nosotros llamamos zonas premium y discount. Es decir, vamos a marcarla, entonces vamos a marcar desde este mínimo hasta este máximo de acá, esta herramienta que nos marca pues básicamente la zona premium, que es esta zona a partir del 50% de todo ese movimiento. La zona de arriba que está por encima del 50% es mi zona premium y la zona que está por debajo es mi zona discount o de descuento. Y con esto pues nosotros queremos es vender en premium, ojalá por encima del 75% ideal, es decir, podemos empezar a vender a partir de el 50%, pero ideal que el mercado suba por encima del 75%, que es más o menos acá, y esta sería como la zona ideal de ventas. Ahora, del lado opuesto, pues está bien vender, ¿cierto? En discount, pero ideal vender en el 75% de la zona por debajo, digamos que es una zona muy discount y es ideal, ¿no? Para compra. Entonces, si se fijan, este order block de acá, el mercado entonces viene, me crea imbalance, pero también viene y me crea un rompimiento de estructura, estas estructuras, y finalmente me rompe este que es el máximo o el mínimo de la estructura. Entonces digamos que cumple con esas tres reglas básicas. Ahora, si se dan cuenta, cuando el mercado retrocede, llega justo hasta el extremo, ¿cierto? De todo este movimiento, pero el mercado ahí reacciona y empieza a bajar. Y aquí es otra pregunta, y es el por qué el precio respeta estos niveles. Y lo que vemos casi siempre es que el precio primero sube antes de bajar o primero baja antes de subir. ¿A qué me refiero con eso? Lo que los bancos hacen es que primero compran antes de vender o venden antes de comprar, porque así inducen a algo que se llama la liquidez. Es decir, aquí el mercado primero compra para luego vender. Entonces los bancos lo que están haciendo es compran a estos niveles, pero luego venden para irse en pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el mercado compra, simplemente aquí compran para barrer con algún tipo de liquidez para luego vender. Y una vez hacen esto, pues el mercado entonces crea una zona de oferta. Pero claro, aquí están comprando, en este movimiento alcista están comprando, entonces cuando el mercado cae, pues estas compras que hicieron están corriendo en pérdida, y entre más el precio se aleje de la zona, pues más grande va la pérdida. Lo que hacen ellos es simplemente devolver el precio. Cuando llegan a esta zona, cierran estas posiciones que tienen en compra, las cierran en una pequeña pérdida o muchas veces en break-even. ¿Para qué? Para luego crear ese movimiento en corto, es decir, para vender y crear todo ese movimiento que es el que nosotros esperamos. Entonces, pues a eso es lo que nosotros llamamos una mitigación. El precio viene hasta acá, regresa, el precio mitiga la zona y luego vuelve y se va. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, el mercado aquí crea este mínimo, luego crea este máximo, crea este mínimo, pero este es un mínimo más alto. Aquí lo que hace el mercado es viene, crea un máximo más alto, hace el pullback, crea este mínimo, luego aquí lo rompe levemente, vamos a marcarlo bien, rompe levemente, baja, crea un mínimo, el mercado vuelve y lo rompe, crea otro máximo, y finalmente aquí es donde viene
y ¿qué me rompe? Me rompe este mínimo anterior o este mínimo interno de la estructura, creándome entonces un cambio de carácter. Entonces ya tenemos cambio de carácter, rompimiento de estructura, tenemos el buy to sell o el movimiento alcista antes del movimiento bajista, tenemos imbalance y finalmente el rompimiento del mínimo de la estructura anterior, lo cual nos crea todas las condiciones para que este sea un order block de alta probabilidad. Entonces, cuando el mercado regresa aquí, que está justo también en una zona premium de este rango de acá, de este y este. Entonces desde aquí el mercado pues baja y respeta, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo nosotros podríamos buscar entonces esas entradas en estos order blocks de alta probabilidad. Entonces acá tenemos el gráfico del oro, gráfico de 4 horas, en donde ya identificamos este que es como nuestro order block, identificamos que tenemos zonas de imbalance, identificamos también un cambio de carácter en donde el mercado pues me rompe acá estructura, tenemos esto que es lo que causa todo este movimiento alcista, pero venimos de una zona de oferta, venimos del mercado crear mínimos cada vez más bajos, por lo tanto pues digamos que este mínimo todavía sigue siendo un mínimo débil hasta que el mercado no nos confirme. Este order block de acá lo va a defender, pues porque acá el mercado, digamos que este es un máximo fuerte, porque este máximo logró venir y crear un mínimo más bajo. Entonces hasta que este no nos confirme, no podemos buscar en este caso entradas en largo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es esperar a que el precio llegue acá a la zona. Entonces, fíjense que aquí ya me llena pues parte del imbalance, prácticamente todo, ¿cierto? Ya solamente me queda esto, y cuando corremos el precio aquí finalmente lo termina de llenar. Entonces esto la podemos ya quitar. ¿Y qué esperamos? Que el mercado acá, vamos a ver qué hace. Acá el mercado llega y finalmente fíjense lo que ocurre. El mercado defiende esta zona, me marca de nuevo otro cambio de carácter acá, ¿cierto? Entonces me marca una nueva zona de demanda que sería esta de acá. Vamos a marcarla, vamos a marcar la zona así con esto, ¿de acuerdo? Y entonces ya sería esta nuestra zona de interés para buscar esas operaciones en largo. Entonces una vez el mercado lo corremos, el mercado sigue corriendo, pero esta es una zona que el mercado no ha mitigado. Entonces el mercado debería regresar de nuevo a mitigarla. ¿Por qué? Recuerden lo que hablamos anteriormente. Entonces el mercado vende para luego comprar. Entonces acá hay muchas ventas, pero luego el mercado lo suben, se van en pérdidas hasta que aquí llega, mitigan esas pérdidas, cierran y luego lo que hacen es terminar de cerrarlo para subir el precio. Entonces aquí vamos a ver qué hace el precio. Una vez el mercado intenta subir, induce aquí a la compra, pero aquí el mercado llega. Y justo cuando llega acá es súper interesante, porque acá lo que hacemos nosotros es bajar la temporalidad, en este caso de 15 minutos, y en 15 minutos lo que hacemos es confirmar esta nueva zona, pero en una temporalidad menor, y vamos a esperar exactamente esto mismo, un cambio de carácter. Vamos a bajar a 15 minutos y vamos a ver entonces en 15 minutos, y ya lo tengo, ¿qué hace el mercado? Entonces, un recuento. Entonces el mercado viene y hace este impulso, retroceso, pequeño impulso, pequeño retroceso y finalmente el último impulso. Y entonces es aquí donde el mercado, digamos desde acá, fue su último movimiento bajista, es decir, su último máximo más bajo. Entonces para nosotros, digamos que a partir de este punto sería el cambio de carácter, ¿vale? Entonces cuando el mercado llega acá, aquí el mercado hace un cambio de carácter y lo que hace es crearnos esta nueva zona de 15 minutos. Entonces es una zona de 15 minutos que está, digamos, dentro de toda esta zona de demanda de 4 horas. Y aquí pues básicamente lo que nosotros hacemos es simplemente poner una entrada acá, tener nuestro stop debajo de esta zona y con la expectativa de que el mercado pues venga y se lleve este máximo anterior, que es el máximo de la estructura de 15 minutos. Ahora, ideal, como nosotros operamos es estructuras, pues acá sería nuestro primer target de 15 minutos, que es una estructura al máximo de 15 minutos, pero vamos a ir por estructura a que el mercado venga y se lleve los máximos de 4 horas, que son estos de acá, ¿vale? Entonces, en teoría, nosotros deberíamos ir por un ratio pues bastante amplio, porque ya entendemos cuál fue toda la estructura. El mercado crea bastante liquidez acá por encima de estos máximos. Entonces, digamos que una primera salida o una primera toma de ganancias sería acá y el resto sería acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr el precio para que ustedes pues lo vean. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Entonces el mercado viene, aquí nos toma la orden y el mercado empieza a subir. El mercado aquí sube, de acuerdo, y vamos a ver.
digamos que esa primera toma de ganancias sería acá. Entonces esperamos a que el mercado llegue. Aquí sería la primera toma de ganancias. Vamos a subir a de pronto 1 hora para correr el mercado un poco más rápido. Y como les decía, la expectativa es que el mercado venga y se lleve estos máximos, que son unos máximos en este caso débiles de 4 horas. Mejor subamos a 4 horas para que se pueda ver un poco más claro lo que estábamos hablando. Entonces repasamos: si el precio, si este máximo de aquí no pudo venir a romper este mínimo anterior, este máximo entonces es un máximo débil, por lo tanto el mercado debería venir y romper estos máximos. Entonces nosotros podríamos poner la toma de beneficios un poco por encima de estos niveles, porque aquí el mercado crea liquidez y acá tenemos ya también bastante liquidez creada. Entonces lo más seguro es que el mercado venga y se lleve estos máximos de acá, ¿de acuerdo? Entonces acá el mercado continúa, tenemos un gran impulso y finalmente el mercado termina por llevarse pues los máximos, toda esta liquidez que había creado por encima de estos máximos, y nos da pues finalmente un total de un trade de más de 30-1. Claramente pues acá el mercado corre un poco más, pero estas digamos que son en esencia pues un poco la manera en como nosotros buscamos los order blocks de alta probabilidad, y así es como vamos dejando correr nuestras operaciones a favor de todo ese movimiento de los marcos de tiempo mayores. Así que nada chicos, espero que este video les haya servido. Me cuentan en los comentarios qué tal les parece y pues practiquen. Les mando un abrazo y ya saben, quieren profundizar más en estos conceptos, en la descripción les dejo el link de la página de nuestra academia, la página de Instagram, para que nos puedan escribir y o por si les interesa entonces ingresar y profundizar más en estos conocimientos. Así que nada, les mando un abrazo. Chao, chao.